Bueno, Bien. estamos aquí vía Zoom con Judith Gutiérrez. Ella es directora de la obra de teatro Ella Masa. ¿Cómo estás, Judith? ¿Cómo estás? Soy la autora de la obra de teatro Ella Masa. ¿Sos autora y también directora o sos la autora? No, el director es Emilio Firpo. Yo soy la Ah, autora bien, nada más. bien, bien. Bueno, vale la aclaración. Arrancamos con el pie izquierdo y ya de esa manera ya digamos que tengo claro que sos la autora y el director va por otro lado. Decime, en la gacetilla que me llega dice el texto aborda de una manera poética y sutil un sinfín de situaciones de opresión y maltrato machista que sufren las mujeres cotidianamente. ¿A qué maltratos se refiere la obra? Contame. Diversos maltratos, todos los maltratos que involucra el sistema patriarcal. Lo que tiene el texto es como es un texto atemporal, no es un texto que nos ubique en una época determinada, sino que el pensamiento sobre el tiempo desde la dramaturgia no es el pensamiento habitual que tenemos en Occidente, sino que es Sí. un pensamiento circular, en donde yo tomo diferentes tipos de opresión, que si Ujú. bien en una primera lectura, una lectura rápida, una diría, che, pero esto es de la Edad Media, ¿por qué habla así de la institución de la iglesia, por ejemplo, Claro, y de claro. cuestiones que están tan... que se posicionan tanto en un lugar en donde la iglesia oprime de tal o cual manera con algunas órdenes muy precisas, o esto es palabra de Dios y hay que hacer lo que Dios manda? Ujú. ¿Por qué dice eso el texto? Y en realidad, si bien históricamente podemos encontrar un montón de casos que sostienen ese tipo de afirmaciones, cuando vamos a la realidad, a lo cotidiano y a diferentes regiones de nuestro país y del mundo, ese tipo de cuestiones siguen sucediendo. Entonces, se habla de violencia explícita, de violencia implícita, de violencia física, de violencia psicológica, se habla de violencia, de Claro, violencia claro. de género, tal y como las leyes ahora para reconocer derechos que, si bien están reconocidos muchas veces, no terminamos de gozar en igualdad de condiciones. Bueno, se hace una enumeración de todas las violencias de género que son perpetradas. Y el texto yo creo que pasa por todas y además me parece que también, porque esa es mi manera de pensar, no le atribuye la responsabilidad solamente a una persona y solamente a los hombres y solamente a una institución. Está hablando de un sistema, de todas las instituciones, de Sí. los hombres y de las mujeres que también perpetúan el patriarcado como sistema de convivencia, ¿no? Entonces trabaja sobre todo eso de manera integral. Decime, cuando mencionás la iglesia, nos vamos a algún tema más allá de lo que mencionaste recién, algún tema conflictivo, como por ejemplo la pedofilia. ¿Se toca algo así en la obra? La, la pedofilia aparece, pero no por la institución iglesia. Ajá, bien. Sí, sí aparece y aparece el incesto y aparece el abuso de menores, pero no Sí, por la institución iglesia. A la iglesia le han tocado otras cosas en ese texto. claro. Bueno, Pero bueno, me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Porque digo, cuando sectorizamos, cuando vemos diferentes temas, esto es de la iglesia, esto es de los hombres, esto es en el matrimonio, esto es del ámbito privado, esto es del ámbito público, lo que hacemos es sesgar una realidad que es transversal y que atraviesa todas estas situaciones. La pedofilia se da en la iglesia, pero también claro, se da en claro. el seno de las familias. Entonces, sí, digo, lo que trabaja en relación con la iglesia es todo lo que tiene que ver con lo moral, la moral, las costumbres institucionalizadas, lo que debe hacer una mujer y lo que no, lo que tiene que hacer un cura como representante de Dios en la iglesia y que no hace, la hipocresía de esa institución, ¿sí? Que obviamente, bueno, involucra un montón de otras temáticas muy complejas como esta que vos traes a cuento. Decime, Judith, sé que sos una mujer muy comprometida, además de escucharte, me doy cuenta. ¿Vos pertenecés al colectivo de actrices? A la colectiva de autoras pertenezco. Ajá, Formo parte desde los orígenes de la colectiva de autoras.
estuve desde la primera asamblea, inclusive te diría, estoy desde antes de que se hiciera la primera asamblea, desde el brindis en Argentores. Pertenezco a la colectiva desde el año 2019 y venimos haciendo un montón de cosas como colectiva, desde eventos en los que vamos hacia afuera, como también relaciones de crecimiento internas, hacia adentro, con una comunicación permanente, apoyándonos cuando hace falta, con vinculación con las intercolectivas, con otras colectivas, como puede ser la de actrices. Ajá. Sí, sí, estoy muy ¿Y esta comprometida con esa. colectiva de la cual formás parte, de autoras, ha estado activa en la pandemia o un poquito Sí. relegada al principio? Mira, lo que nos pasó es que de pronto todo lo que teníamos planificado, que había arrancado con una participación que hicimos en el FIBA en enero del 2020, Ajá, sí. se trasladó a las pantallas. Entonces, primero estábamos desconcertadas. Me parece que como todas, A todo todos, el mundo le todes, pasó, claro. que claro, Sí. que nos encontramos con que nuestro acercamiento, que era mensual, en asamblea y un contacto directo con la otra, se había mediatizado. Esto primero nos desorientó, pero después alentó otros proyectos y alentó también, y creo que eso es lo más positivo, una comunicación real e instantánea, inmediata con las autoras que están en todas las provincias del Ah, qué país. bueno, bien. Porque esto surgió, la colectiva de autoras Ajá, surgió como tal en la ciudad de Buenos Aires, pero por ejemplo el NEA ya tenía su colectiva y ya estaban trabajando. claro, Entonces nos juntamos, pero mientras nos juntábamos personalmente, no había, más allá de me mandé un mensajito con tal o con cual que traía alguna, no había la posibilidad de escuchar directamente a la otra autora, una autora que estuviera en Misiones, alguna que estuviera en Patagonia, una autora entiendo. que estuviera en el NOA o en la región de Cuyo, pero cuando la pandemia nos dejó totalmente aisladas, empezamos a comunicarnos por Zoom y las asambleas se hicieron virtuales y empezaron a entrar compañeras de todos los puntos geográficos. Y eso enriqueció mucho nuestra comunicación, la posibilidad de conocernos, de conocer cuáles eran los proyectos y los textos de las otras. Se hicieron, si no recuerdo mal, 3 eventos que los hizo la Comisión Federal, 2 de Patagonia, 3 más de la región NEA, en donde cada una de las autoras mostraba sus textos, a veces con dramatización, y bueno, pudimos conocernos. Nosotras también armamos un club de lectura que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires, y además de ese club, o sea, a partir de eso surgió la comisión editorial, y todo el 2021 estuvimos editando y corrigiendo textos de 35 autoras que se subieron a la plataforma del CELCIT. Ah, qué bien, mucho. Claro, entonces todo ese trabajo yo creo que tiene que ver con esto, con la pandemia. Lejos Claro, de detenernos, nos impulsó. Son proyectos que siguen todos estos que te sí, en buena mencioné, hora, porque en buena sí, hora. sí, sí. Judith, ¿y cómo surge ella masa? ¿Cómo se te ocurrió? Mira, fue en el 2016, yo Ah, bien, ya estaba, lo me venía llegó, gestando, bien. sí, 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 yo lo escribí en el 2016 y no lo escribí para estrenarlo, lo escribí porque me surgió la imagen. La imagen tiene diferentes fuentes, como todos los textos, ¿no? que aparecen de diferentes lugares. En este caso tiene una imagen literaria muy fuerte que está inspirada en un poema de Denise Levertov que se llama El Acólito. Ajá. No por nada aparece la institución eclesiástica, ¿no? El Ah, acólito otra es vez. este que Sí, acompaña, claro, el acólito es el que acompaña al sacerdote durante las misas. Pero el poema de Denise Levertov habla de una mujer que está amasando y que quiere poner en esos panes todo lo que ujú, tiene, lo mejor de sí misma, pero también todo lo peor. Eso a mí ya me generó una imagen de esta mujer cocinando, amasando algo, claro, claro. amasando su propia vida. Y después yo hice síntesis o lo ligué con muchas noticias que en ese momento circulaban. Hay 2 que son las más relevantes, acerca de mujeres que hicieron justicia por mano propia después de muchos años
de violencia, de sufrir violencia por parte de sus parejas, y que habían sido condenadas y habían cumplido una pena de prisión, o que estaban en juicio y se iba a ver qué sucedía. Y había un caso también que se resolvió ahora, no, en el año pasado, cuando ella Massa viajó a General Pico, invitado por la municipalidad de General Pico, Ah, unos días antes se resolvió un caso de una madre y una hija que habían matado al padre, que las había abusado, que había abusado de la hija y que había golpeado a la madre durante muchísimos años. Está muy vinculada con eso la obra, con ese tipo de situaciones límites que acorralan y que son acompañadas por toda la sociedad. Entonces, bueno, ponen a ese personaje en tren de tener que elegir una solución claro, claro. para que es debido a muerte. Sí. Bien, yo pensé que tenía que haber alguna así connotación machista o metafórica, digamos, de la mujer que debe condenarse a los quehaceres de su casa, entonces elegía amasar. Me fui más por ese lado. Así que, No, mira, no está por ese lugar, sino que es más, yo pienso que el sí, amasado es una tarea que da vida, que te permite comer, tenés que te razón. permite alimentar a tu familia, alimentarte, y que podría ser en otro sistema Sí, una tarea compartida. Hombres, mujeres, niñas, niños, niñes, sí, sí. no binarias, amasando, poniendo el pan en la mesa, convidando aquello que podemos hacer con nuestras manos, nos convertimos en una sociedad que comparte las tareas que hacen que la sociedad crezca. Bien. Esta mujer hace esto que es tan positivo, pero en un sistema que la condena a hacer eso. Ah, ajá, entiendo, Que perfecto. claro, es Sí. que, ¿viste por qué una dice, bueno, las tareas domésticas son algo malo? No, las tareas domésticas no son algo malo. Si No, te no. condenan a hacer tareas domésticas y es lo único que vos podés hacer, porque se supone que no podés hacer otra cosa y eso no es valorado, Ajá, bueno, ahí está lo malo. Las tareas domésticas son absolutamente necesarias. Si fueran valoradas como tales, sería otra las cosa. mujeres no, claro, las mujeres no hubiésemos estado años y años cargando como género, Luchando. como luchando por poder compartir esas tareas domésticas de cuidado, porque se reconozca el valor económico que tienen esas tareas domésticas y de cuidado, y podríamos haber hecho otras cosas, ¿no? ¿Y vos De pensás hecho, que las falta mujeres igual todavía? hicimos muchas cosas. Sí, Sí, yo creo que falta, yo creo que falta falta. mucho. Yo creo que falta un montón, porque hay un montón de leyes. En nuestro país yo creo que hay muchas leyes, muchas que reconocen muchos derechos, pero que después en la práctica no terminan de ser aplicadas. También creo que hay una disparidad muy grande, no importa la clase social, si es Bueno, una el tema del clase cupo social trans, alta por o... ejemplo, ¿no? Bueno, Ahí tenés. bueno, eso que es tan interesante de entender cómo se relega a trabajos que tienen que ver con entregar el cuerpo, Claro, claro, claro. y prostituirse, ¿no? Prostituir el Horrible. cuerpo para poder sobrevivir. Bueno, las mujeres también pasamos por Sí, una sí, época sí. en la que, bueno, durante toda la Edad Media se acepta la prostitución como una necesidad de calmar al varón, Exacto. satisfacer al varón y calmar las luchas sociales. Por eso yo digo que el feminismo como lucha está vinculado con la lucha de clases, Claro, claro. muy vinculado Ya lo con la creo. lucha de Sí, tenés clases, razón. porque claro, que son ahí, bueno, puedo seguir y seguir así No, pero es un enardeciéndome, pero placer no es la idea. escucharte. Bueno, Escúchame, Judith, la actriz, la protagonista es Marina Marina Dudebes. Dudebé, Dudebes, Dudebé bien, se a pronuncia, francés. Marina Dudebé, sí. Decime, ¿y por qué la elegiste a ella? ¿Cómo llegó por convocatoria? ¿Te gustó? ¿Ya la tenías en mente? Mira, esto es así. Marina Dudebé y Emilio Firpo hace más de 11 años que trabajan en Villa General Belgrano, Córdoba, La y que cumbrecita, qué lindo. fundaron, Oh, qué hermoso. y que es, sí, y que Qué lindo. fundaron un grupo, fueron parte, ¿no? Del grupo fundador de Sí. Marchanta Teatro ahí en Villa General Belgrano. Ellos Ajá. después continuaron trabajando juntos por afuera de ese grupo, pero abrieron un camino teatral en toda esa zona.
Marina y Emilio vienen trabajando juntos hace muchos años, ella a veces lo dirigió a él a ella. El tema es que en el 2020, en la pandemia, yo había publicado en internet, porque soy muy inquieta, había hecho una serie de podcasts con distintos relatos míos. Y esta obra yo la adapté a narración, a cuento, como es un unipersonal. Todo lo que tiene que ver con lo que es la pieza dramática escrita para teatro, lo modifiqué, lo trabajé como si fuera una narración y lo leí y lo grabé y lo subí a las redes y entonces aparecía que había un unipersonal de Judith Gutiérrez que se llamaba Ella Masa y estaba vinculado con mi página. Marina estaba buscando en internet un unipersonal que trabajara sobre cuestiones de género. Ay, Y qué le casualidad. apareció, Telepático. sí, y le apareció eso, le apareció que yo tenía un unipersonal y bueno, primero el podcast no lo encontraron, me solicitaron el texto para ver si les interesaba, si les gustaba, porque por la sinopsis podría haber sido esto que leyeron o podría haber sido cualquier otra cosa. El texto yo se los mandé, les pregunté cómo me habían encontrado, les mandé el texto, les mandé el podcast y una semana después se comunicó Emilio conmigo para decirme que les había gustado mucho, que ellos en Villa General Belgrano estaban con muchos cuidados por el COVID, pero que no había circulación de casos y que se seguían reuniendo, así que iban a empezar a ensayar. Y mientras yo acá estaba haciendo todo por Zoom y con perspectiva de que no se iba a estrenar nada, ellos pusieron fecha de estreno, 20 de diciembre del 2020, y estrenaron en la Casa del Bicentenario de Villa General Belgrano. Hicieron funciones después en un espacio que tiene el grupo La Marchanta, que muy cerquita del centro de Villa General Belgrano tiene un espacio grande que está pensado como para hacer residencias, armar festivales, Qué lindo lugar. todo hecho a pulmón, ¿no? Decime, Bueno, me habías dicho, bueno, que en este lugar tan hermoso que es Villa General Belgrano, se estrenó la obra Ella Masa, y que también tuvo una posibilidad aquí de mostrarse al público en Capital. ¿Cómo lo recibió la gente de aquí, de Buenos Aires? Contame. la verdad es que fue hermosa la recepción. El domingo 13 de marzo, porque habíamos pensado hacerlo por el mes de la mujer, ellos viajaban de Córdoba a Buenos Aires, así que se hizo una función en el Teatro La Mueca. La Mueca tiene 120 Lindo localidades. lugar, sí. Llenamos el espacio. El público, la verdad es que esto es además de hacer funciones en La Mueca, que es un espacio precioso, hicimos funciones en un centro cultural en Wilde, que se llama el Teatro de los Sueños, el Justo Lynch, donde también hubo mucha afluencia de público y les encantó. Y en Olivos, en la casa de una de las autoras de la colectiva de autoras, de Mónica Landolfi, ella hace funcionar un espacio que se llama Espacio Azucena. Vino un periodista de Zona Lo leí. Norte a ver la obra. Bien. Es un espacio pequeñito y en esa casa y en el Teatro La Mueca, que tiene un escenario grande, la obra funciona, y Marina, que es increíble el trabajo que hace de transformación desde lo corporal, desde lo vocal, y la interpretación, y bueno, con la guía que le dio Emilio, que realmente ellos entendieron el texto y para dónde iba el texto desde un principio. Llena el espacio, llena el escenario, y bien, entonces bien. como transita, es un tema muy difícil, pero está transitado en muchos pasajes desde el humor, con un humor irónico, bastante negro. Se trabaja este personaje desde la empatía con el público, y enseguida va entrando y va entrando el público, entonces por momentos, claro, aparece la primera carcajada, la segunda, la tercera, y después ya se ríen abiertamente de cosas que les resultan, claro. Entonces, bueno, la gente termina con una mezcla de emociones, conmovida por lo que les acaban de contar, pero también se divierten, se ríen, Claro. también la pasan bien, ¿no? Y esa también es una forma de reflexionar acerca de esa cosa tan terrible que por momentos cuenta el personaje. Decime, y la actriz al final terminó enganchándose bien, digamos, en la obra, en el protagónico? Sí,
Sí, sí, sí, a ella le gustó el texto. Lo que cuentan tanto Marina como Emilio es que cuando empezaron a leer el texto decían, pero acá hay cosas que son, bueno, pero esto es medieval, bueno, pero esto pasa, que hay un montón de hombres tratando de tirarse encima de una mujer para poseerla todos juntos. Y sí, Sí, pasa, pasa, desgraciadamente. sigue pasando, pasó este Sí. año. Entonces les aparecían preguntas, ¿no? Y después cuando la empezaron a trabajar la obra se dieron cuenta de que al estar metaforizada parece que está como alejada de la realidad, pero se vuelve a vincular y se Claro, vincula en claro. presente. Y entonces terminaron muy enganchado él también con ese trabajo que estaban realizando sobre el texto. Sí, 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 Qué bueno. y lo bueno es que La Mueca, el teatro quedó muy contento con la recepción que tuvo el público y con las devoluciones que tuvieron, entonces los invitaron a hacer una nueva función que se va a hacer el 2 de abril a las 19:30 horas. ¿Esa es la Eh, próxima? Esa es la próxima, Bien, una única función el 2 de abril, 19:30 horas. bien. Como Decime, hay, viajan especialmente. sí, bien, no, digo que hay una frase que dice, cuando una mujer hace, se equivoca, pero cuando no hace nada, se equivoca más. Contame un poquito eso. Sí, esa frase aparece en el texto en relación a anécdotas que cuenta el personaje y se resignifica. Ajá, Entonces, en algún momento es algo que le dijo su abuela y después vuelve a aparecer en relación a una decisión que toma este personaje y ajá, también aparece, se repite, así como otra frase que se repite sí, casi como un mantra, con otra situación que ella cuenta de otra mujer del pueblo que hace algo y se equivoca, pero bueno, si no lo hubiera hecho, se hubiera no, sí, equivocado más. es- No lo puedo contar porque si no te cuento qué es lo que sucede, pero sí, esta frase aparece en ese sentido, aparece como un texto en el que, bueno, tenemos que hacer, y cuando hacemos a veces nos equivocamos. obvio, Además, se habla todo el tiempo de que la mujer aprende haciendo, las mujeres aprendemos haciendo. Y de la otra cosa que todo el tiempo se habla es de las cosas que pueden hacer las manos de una mujer, como herramientas de creación y bien. también como arma de defensa. Ajá, bien, bien. Judith, un placer hablar con vos, una mujer sumamente Igualmente. apasionada y comprometida. Y para este 2 de abril, invitanos y decinos cuándo no, ya lo tenemos, 2 de abril, dónde, por ejemplo, y a qué hora además la gente puede disfrutar. Hablaste de La Mueca, explícanos y ubicanos en situación, tiempo y forma. Bueno, entonces van a poder estar viendo la obra solamente el día 2 de abril a las 19:30 horas en el Teatro La Mueca, que queda en José Antonio Cabrera 4255. Es Y hermosísimo. pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Bien, es muy cerquita ahí de Cabrera y Scalabrini Ortiz. Imposible Sí, perderse. Pleno Palermo. Judith, un beso enorme. Saludos al staff de tu obra, que se nota que estás orgullosa y entusiasmada y me encanta. No hay cosa más linda que estar conforme con lo que uno hace y sentir que esos frutos, que son como hijos, ¿no? Van así haciéndose camino al andar. Un beso enorme y el mayor de los éxitos. Mucha mer. bueno, muchísimas gracias, gracias a vos por este espacio. Por favor.